Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sociedad Transparente. La semana anterior, como recordarán, presentamos el primer bloque de la conferencia del Foro sobre Protección de Datos Genómicos, organizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Ahí se dijo que los pacientes tienen derecho a obtener una copia de su expediente clínico y en caso de que les sea negada, pueden acudir a los órganos garantes del acceso a la información en cualquier parte del país. En el programa de hoy proyectaremos importantes conferencias que se realizaron en el marco de este foro. Hoy escucharemos al maestro Ángel Trinidad Saldívar, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información, quien destacará la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los datos de las personas frente al avance de las tecnologías de la información. También participará la doctora Isabel Davara Fernández, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México, quien en su oportunidad explicará que en una muestra biológica del genoma es un material que necesariamente contiene información personal y por lo tanto debe ser protegida por una ley para cuidar la dignidad y sobre todo la identidad de las personas. Le invitamos a que se quede con nosotros. Antecedentes también importantes, simplemente mencionaré algunos. La Constitución Española de 1978 habla de que la ley limitará el uso de la informática, fíjense nada más, para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar y de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Así la Constitución de Perú, de Venezuela y muchas otras más. Se atrevieron en esos países a incorporar un concepto, la informática, un concepto muy técnico, que aquí en México no tienen ustedes idea qué trabajo costó o ha costado para que los legisladores acepten que yo soy abogado, y por supuesto que la Constitución hay que cuidarla y hay que protegerla, pero pareciera que a veces la llevamos al exceso. No les gusta o no les gustaba la idea de incorporar un concepto tan técnico y novedoso como la informática, incluso en esta época. Bueno, pues imagínense ustedes en España desde 78 que está esta situación. Concretamente en México, ¿qué ha sucedido? En 2002 se publica la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. En esta se reconoce la protección de datos, pero solamente limitado al sector público y de una manera pues verdaderamente limitada. De 64 artículos que tiene la ley, se le dedicó un título, el título cuarto de la ley, que tiene 7 artículos que hablan de protección de datos y aparte un par de menciones por ahí, la definición de datos personales que les leía yo hace un momento y algún otro artículo más que habla al respecto. Es decir, podríamos decir prácticamente que 8 artículos de 64 solamente se dedicaron a analizar este tema. Después, en 2007, se reforma la Constitución, el artículo 6, en donde se reconoce el derecho a la protección de datos en el ámbito público. Se reforma el 73 para darle facultades al Congreso de legislar en materia de datos personales. Se reforma el artículo 16 constitucional, que introduce ya el derecho a la protección de datos personales como un derecho autónomo e independiente. Y finalmente, en 2010, después de 9 años, de 9 intentonas, de 9 iniciativas, de N cantidad de foros, se aprobó se publicó en el Diario Oficial el 5 de julio de 2010 la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los privados. Algunas resoluciones judiciales que han tenido un impacto importante en esta materia. Les comentaré de 3, una del Tribunal Constitucional Federal Alemán y algunas del Tribunal Constitucional Español y alguna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera, que es muy importante, muy relevante, que es la del Tribunal Constitucional Alemán, esta resolución toma
en cuenta, además de estos antecedentes que les mencionaba, toma en cuenta un principio que desarrolló un teórico americano, Alan Westin, que fue el principio de autodeterminación informativa. Si en los primeros momentos de lo que se trataba era de que el Estado no se entrometiera en la vida privada, y de ahí es decir, un no hacer, y de ahí pasamos a un hacer, ¿qué es lo que dice Alan Westin? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Es que tenemos o estamos en presencia de un derecho activo, que es el derecho a controlar la información sobre sí mismo, no solo a no entrometerse. Y esto es muy importante porque cambió la concepción de qué es lo que debería de suceder a partir de, digamos, esta nueva concepción. Y es importante, amarrado esto a las tecnologías de la información, porque, como les decía yo, hoy hay muchísimos datos, todos ustedes han soltado datos, quizá incluso sin darse cuenta. Ustedes se inscriben a un lugar para rentar películas y pues tendrán ahí que dar ciertos datos. Si ustedes compran, y les voy a dar quizá un ejemplo un poco chusco, pero para hacerlo un poco más didáctico, de la importancia de mantener el control de nuestros datos y de esta autodeterminación, que no es otra cosa más que decidir quién tiene qué datos, cuántos datos, por qué los tiene, quién los va a proteger, hasta cuándo los va a tener. Eso es lo que deberíamos de tener y eso es lo que hoy no sucede. Ustedes se inscriben a Blockbuster, dejan ahí una serie de datos, les preguntan si están solteros, casados, viudos, divorciados, con hijos, su correo electrónico, celular, teléfono, casi hasta huella digital, y todos los dejamos sin preguntar nada más. Hasta ahí pues no pasaría nada. ¿Cuál es el problema? Que bueno, pues vienen de pronto otra serie de servicios, ¿no? Como la compra de pizzas quizá, como la compra de medicamentos también por ahí. Y en cada uno de estos lugares pues vamos dejando un rastro imperceptible para nosotros. Estas cuestiones, digamos, son las que nos llevan a pensar, y de ahí la sentencia tan importante alemana que dice que la proliferación de centros de datos ha permitido, gracias a los avances tecnológicos, producir una imagen total y pormenorizada de la persona respectiva. Es decir, se puede producir un perfil de la personalidad incluso en el ámbito de su intimidad, convirtiéndose así el ciudadano en un hombre de cristal. Continuamos nuestra transmisión desde el Instituto Nacional de Medicina Genómica en el Foro sobre Protección de Datos Genómicos. Hoy proyectamos a ustedes la mesa de análisis sobre normas de privacidad y protección de datos personales. Y regresemos al ejemplo. Ustedes compran pizzas, ustedes compran medicamentos y ustedes rentan películas. Esta información así diseminada no nos dice nada, pero gracias a la tecnología de la información, estos bancos de datos que están por ahí se pueden entrelazar, se pueden juntar y pueden causar una sinergia. Y entonces, insisto, con un ejemplo un poco chusco, pensemos que pues por ahí hay alguien que le gusta rentar cierto tipo de películas, ¿no? Estas películas interesantonas, sobre todo para fin de semana, ¿no? Hasta ahí no pasa nada, ¿no? Ahí hay una base de datos y ustedes no saben, pero pues cada vez que rentan una película se queda el registro, no solo de qué película rentaron, sino cuántos días la rentaron y si la entregaron a tiempo o no la entregaron a tiempo. Y ahí hay datos, ¿no? Si la entregaron a tiempo, pues es gente responsable. Y si la entregaron una semana después o 15 días después, pues son unos irresponsables. Bueno, pues eso va quedando. Pero si a eso le sumamos que, bueno, pues compramos 14 pizzas a la semana,
bueno, pues este es un dato también importante que, insisto, solo quizá no sirve para nada, pero junto con el otro dato de las películas y quizá con el dato de la farmacia, porque ustedes hablan y compran telefónicamente medicamentos para la presión alta o medicamentos para el azúcar o algunos, pues unas de estas pastillitas mágicas, ¿no? Azules o amarillas, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que esa información diseminada no dice nada, pero alguien compra esa información, pensemos en una compañía de seguros, y entonces esta compañía puede decir, caray, este personaje es peligroso. ¿Por qué? Pues porque fíjense que toma pastillas para la presión alta. Renta películas de estas, hombre, interesantes, ¿no? Come demasiadas pizzas, luego entonces, pues esto lo lleva a ser gordo seguramente, y pues consume 3 o 4 pastillitas azules a las semanas de estas que suben la presión. Luego entonces este hombre pues le puede dar un infarto, ¿no? A esta mujer. Entonces a esta persona hay que subirle el precio de su seguro de gastos médicos, hay que subirle el precio de su seguro de vida. Así de ridículo suena, bueno, pues así de ridículo puede suceder. Esto es lo que un español, Madrid Conesa, llama la teoría del mosaico. Si ustedes ven un mosaico en su conjunto, nos da una imagen, pero si ustedes quitan ciertos pedazos, cada pedazo por sí solo no nos dice nada. Pero la tecnología de la información en este caso nos puede llevar a conjuntar una serie de elementos. Hoy todos los que tengan aquí teléfono celular no lo saben quizá, pero ha quedado registrado cómo se movieron hoy en la mañana. ¿Por qué? Pues porque las células, por eso se llaman teléfonos celulares, van registrando su paso. Y esto da un perfil, o puede dar un perfil de su personalidad. ¿Sí? Primero, si salieron temprano de su casa o no, y todos los días si salen temprano de su casa o no, y de dónde a dónde se dirigen todos los días, y de hecho, cuánto tiempo permanecen en cada uno de los lugares. Estos son rastros digitales que vamos dejando por ahí y que van generando un perfil de personalidad. Estas cuestiones, insisto, que pueden parecer chuscas, pues no lo son, y tan no lo son, que formaron parte del dictamen a través del cual se emitió la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Y les voy a leer un párrafo muy interesante de este dictamen, fíjense, establecido por los legisladores. Dice este dictamen que cada día dejamos un largo rastro de información personal. Grandes compañías obtienen al mes un promedio de 2.500 detalles sobre cada uno de nosotros. Y gracias a algoritmos matemáticos y fórmulas aplicadas, dicha información se utiliza para predecir con asombrosa exactitud las decisiones que vamos a tomar. Luego entonces nuestras conductas pueden ser manipuladas. Fíjense nada más. Efectivamente, ustedes no se imaginan que cada vez que usan un celular están diciéndole a alguien, al prestador del servicio, en dónde están ubicados físicamente y cuánto tiempo han permanecido en ese lugar. Cuántas llamadas hacen al día, a quién le llaman y cuánto tiempo permanecen en la llamada con esa persona. Todos esos datos, insisto, van dejando este rastro y van permitiendo que haya un perfil de su personalidad que se puede convertir en algo muy peligroso. Empiezo citando al doctor Velázquez, ¿no? Y ya no ni siquiera candilejas, digo, bueno, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces, que esto uno se empieza a leer y si la protección de datos es, yo no coincido con el comisionado Trinidad, a mí no me parece árida, me parece muy bonita. Pero sí coincido en que la protección de datos es difícil, es menos vendible que la transparencia, ¿no? La transparencia tiene como políticamente parece más correcta, ¿no? Pero sí, pues uno empieza a leer las leyes y a mí me ha tocado ponerles la parte esta internacional por aquello en que de ni un lugar ni de otro, pero porque además la experiencia internacional parece como interesante y hay una ley española del 2007 de investigación biomédica que arroja alguna luz porque empieza a hablar de muestras, ¿no? Y uno empieza a leerlo y dice, bueno,
¿Qué es esto de muestra biológica? Muestra biológica anonimizada, muestra biológica reversible, muestra biológica codificada, embriones, preembriones, sobrantes, fetos, ovocitos. No, bueno, yo ya me salgo de esta ley, no sé, qué susto, ¿no? Bueno, entonces dices, lo primero es que cuando uno habla y empieza a ver el concepto de muestra y el concepto de dato personal y estos grupos de trabajo que habíamos tenido previos, como yo sí no sé nada, pero de lo que sé poquito a poquito solo es de datos personales, ¿no? Y yo decía, es que ¿cuándo una muestra no es dato personal? ¿Cuándo una muestra no es dato personal? Ahondando en lo que decía la comisionada Marván, si es que es lo más mío que hay, ¿no? Bueno, pues no es cuando está anonimizada, ahí estoy de acuerdo. Entonces, la definición que después les voy a poner dice, una muestra biológica es un material genético que podría contener información personal. Esa dice la ley española. Yo digo, no lo podría contener, lo contiene. Otra cosa es que no lo asociemos. Entonces ya empiezo y digo, la muestra siempre tiene información personal. Otra cosa es que no la asociemos. Y entonces, claro, empezamos a decir, bueno, ¿cuándo queremos asociarlo o no asociarlo? ¿Cuándo las muestras se van a un biobanco y entonces están todas en conjunto y la podemos donar o nos pagan a cambio de ellos? O bueno, y entonces uno empieza a pensar y dice, pero ¿de qué estamos hablando? En realidad, muestra, dato, muestra, pues en realidad lo que estamos hablando es del titular, de la persona. En realidad lo que estamos hablando es de la dignidad y de la identidad de la persona y de la protección a la salud. En realidad dice, bueno, ¿qué pasa con la normativa en protección de datos? Entonces, siempre digo, la expresión protección de datos es errónea o conduce a confusión. Lo que pasa es que lo hemos elegido así. El dato no necesita protección. Esto es una cuchara. Esto es un dato. Esto no necesita protección. En cuanto se asocia a que yo lo he usado a tomar café y aquí puede haber un dato biométrico mío o no dato biométrico, se asocia a que lo tengo yo en la mano, se convierte en información personal. Y ahí es cuando necesita protección. En cuanto a la normativa. Porque no estamos protegiendo a la cuchara, estamos protegiendo al titular de la información que tiene la cuchara. Por eso es un derecho fundamental, por eso se reforma el artículo 16, porque no se protege el dato y porque además, como todos los que estaban precediendo me estaban diciendo, hoy en día, y cada vez que digo esto luego se enojan conmigo, sobre todo algunos que hablan de innovación, y no estoy de verdad quitándole importancia a otras cosas, pero hoy en día el único activo que tiene importancia en los mercados es la información personal. Todo el mundo fabrica las cucharas de la misma manera, solo importa a quién se las vendes. Y uno dice, bueno, es que hay innovación tecnológica. Bueno, sí, también la innovación tecnológica. De acuerdo, vamos a ponerle esa carga de innovación tecnológica, las patentes, la propiedad intelectual, no le estoy quitando esa. Pero una vez que ya tenemos eso, luego importa a quién se lo vendes. Este programa de software que mencionaba el comisionado Trinidad, en realidad va a importar, lo han patentado, pero va a importar a ver a cuántos nos interesa saber qué estado de salud o de emoción o está en ese momento el señor para venderle una u otra cosa, ¿no? O Prozac o las pastillas azules que mencionaba, ¿no? Entonces, y además según les escuchaba, digo, bueno, pues es que, claro, volvemos a la misma idea de todos. Claro, todo esto es como consecuencia de la irrupción de las tecnologías en el tratamiento de información, sin duda alguna, porque a mí me surgía, escuchándoles, dos ideas. Dice, bueno, vamos diseminando información nuestra. Lo hemos ido diseminando toda la vida. Me acordaba yo de unos versos de don Juan Tenorio que decía,
yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí y en todas partes de mí, de todas partes dejé memoria y data en mí. Pues eso hemos hecho siempre, ¿no? Pues sí, uno va por la vida y deja información personal, porque eso somos. Pero el problema de hoy es que como se trata mediante tecnologías de la información y las comunicaciones, se llega a constituir ese perfil de la persona que la persona misma desconoce. Y claro, decía el doctor Velázquez, ¿qué pasa con las muestras de sangre de los niños? Pues eso me gustaría saber a mí. Porque no es tanto las muestras, que también, sino la información que hay ahí. La información. Porque a lo mejor las muestras, o decía la doctora Marván, bueno, ¿puede el doctor ortopedista acceder a toda mi información médica? Pues yo ahí, que soy bien miedica y desconocedora de todos los médicos y tal, digo, bueno, si es doctor, que acceda a todo, no sea que se me olvide contarle algo que merezca la pena y resulta que me está operando y no le dije que tenía yo un clavo en el no sé cuántos y eso implica que, lo que sea, pero lo que no quiero es que la enfermera, o el asistente sanitario que no tiene que acceder a que yo me hice no sé, me estaba comentando la licenciada Suara que tenían un caso en el que decía que una señora se había hecho una operación de próstata porque había un error, ¿no? Un expediente clínico. Pues yo digo, a esa no hay quien le quite que es travesti. O sea, ya puede el IFAI declarar por escrito y ante notario que es un error en el expediente, que no hay quien le quite en su círculo más íntimo que esa señora tenía próstata antes, ¿no? Entonces, claro, uno dice, bueno, pues es que al final no es tanto lo que dices, bueno, sí, claro que le ha causado daño psicológico, pues por eso estábamos, ¿no? Entonces, al final del todo, el dato personal, por supuesto que es la identidad de la persona, por supuesto que es la persona misma, por supuesto que los datos personales nos constituyen a nosotros mismos hoy en día. ¿A cuántas personas, a cuántos de ustedes les conocen aquí a ustedes por sus datos hoy en día más que por ustedes mismos? Por eso se habla del concepto de habeas data en contraposición al concepto de habeas corpus, porque antes se tenía el cuerpo del delito, ahora se tiene el cuerpo electrónico. Los datos son lo único que importa hoy en día. Por eso dices, bueno, la muestra, sí, pero la muestra en cuanto me la asocias a mí, y yo digo, siempre tiene información personal. Otra cosa es que sea irreversiblemente anonimizada. Y el problema de la trazabilidad. La ley española, por ejemplo, lo fija en 30 años. Dicen, guárdenlo por lo menos, guarden esas muestras durante 30 años. Porque uno puede decir, oigan, trácenlo conmigo. Porque yo no sé si dentro de 30 años yo se lo doy, se lo dono. Métanlo ahí en el biobanco. Hagan con ello lo que quieran, pero déjenlo ahí, por si acaso en 30 años descubren ustedes algo y yo tengo una enfermedad en la que me pueden ayudar, porque además, imagínense, uno empieza a pensar y a darle vueltas y tal, y yo para empezar digo, ¿por qué lo llamamos primero genómico, luego genético? Y me miran como diciendo, ¿y esta por qué habla en un foro de genómicos si no sabe lo que es? Bueno, porque yo sé de datos. Vayan ustedes ayudándome con lo de genómica. Este es el chiste de esto, este es el chiste, en que varias disciplinas se ayudan. Uno habla de qué es la intimidad, de qué es el dato personal, y ustedes me dicen, bueno, pues genoma es una cosa, genético es otro, pero entonces dicen, ¿entonces siempre el dato genético es un dato de salud? Pues parece que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que las legislaciones nos dicen, bueno, pues como es un dato de salud, entonces siempre es un dato sensible. Y fíjense que a mí la caracterización de sensible siempre les he dicho que no me gusta mucho, porque cada uno pone la sensibilidad donde quiere, ¿no? A lo mejor a mí un dato de salud no me es muy sensible, y en cambio el peso, que a lo mejor, ¿no? Pues para mí es sensible, ¿no? A lo mejor la religión no, y la altura sí, o la edad, ¿no? Y dice, bueno, declare usted su edad. No, declare a usted, y a lo mejor le puedo decir libremente cuál es mi religión, ¿no? Pero bueno, lo que queremos decir es, estos datos hay que cuidarlos un poquito más, porque te identifican completamente, pero además es el centro de lo que eres, ¿no? Es impresionante que hayamos llegado a una era en que seas información. Quien controla la información controla todo. Por eso la importancia, por eso cuando se habla de protección de datos personales se habla de un poquito más de lo que parece, ¿no? Las conclusiones son que aunque que los datos genéticos son datos de salud, eso parece que es algo que es obvio, es reconocido en todas las legislaciones, que hay que tratar también el problema de las muestras, que hay que tratar el problema
en cuanto a saber cuándo dejan de ser datos personales, pero entonces que sean irreversiblemente disociadas, ¿no? ¿Qué significa irreversiblemente anonimizadas? ¿Qué significa un procedimiento de disociación? ¿Qué significan los conceptos jurídicos indeterminados de esfuerzos desproporcionados, como decía la doctora Marván? ¿Cuánto tiempo se tardaría en encontrar en 1 millón de muestras? Pues no lo sé, porque con la velocidad de las tecnologías, a lo mejor en 1 millón de muestras, mete una muestra de la doctora Marván y en 0, bits de segundo le encuentran su ADN. Entonces, ¿qué es irreversiblemente disociado? Y a lo mejor ni siquiera queremos que sea irreversible, porque a lo mejor queremos hasta dónde llega la autonomía, hasta dónde llega el consentimiento, dónde está el consentimiento de los menores, de los lactantes, de quién son, si del papá, de la mamá, si de la pareja de hecho, si de la madre subrogada. Hay un ámbito inmenso por descubrir y interesante en la mayor parte de los casos, ¿no? Como ya hemos escuchado, las tecnologías de la información no son malas. El problema es lo que se hace con ellas, toda vez que permiten a otros conocer información sobre nuestra intimidad, dejando al descubierto cada vez más nuestra información. Le invitamos a seguir de cerca y conocer más sobre la protección de nuestros datos personales. La próxima semana tendremos la última parte de este foro con la intervención del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío. En la CAIP estamos para servirle. Recuerde el número telefónico 777-1122. Muchas gracias. Hasta la próxima.